Continuamos con nuestro informativo y ya estamos aquí en este espacio de entrevistas en piso, este nuevo sector que tenemos dentro del bloque informativo, pero para entrar un poquito más en profundidad de algunos temas. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al Magíster en Gestión de Destinos Turísticos, también licenciado en Relaciones Internacionales de la UDELAR. Él estuvo a cargo de lo que fue el Centro PYME, que por ahí quizás lo conoce más la gente del departamento de Colonia, de la Asociación Turística de Colonia, a través de la ANDE. También fue asesor de turismo de la Intendencia de Montevideo, consultor del programa Bidmintur y hoy en día es el director nacional de turismo. Bienvenido, Cristian Poz. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el estudio y el espacio. Muchas gracias, Cristian. Gracias por estar acá. Sabemos que todo esto implica una logística importante a nivel de agenda. Bueno, la idea es entrar un poquito en tema, en este caso, lógicamente, como director nacional de turismo, vamos a plantear, bueno, cómo venís tú desde este rol, cómo se viene desarrollando y principalmente qué es lo que está pasando con esto del presupuesto. Se dio muy poquito, hubo muchas idas y venidas, más que se dio es lo que se plantea también de acá a noviembre, menos de un 1%. ¿Se puede trabajar con tan poco? Bueno, en realidad, cuando se está en proceso de presupuesto, obviamente que se planifica y se solicita un número que en general casi siempre es más de lo que después en la discusión presupuestal se puede dar. Esto lo tenés que ver en un contexto donde se están discutiendo otro montón de políticas a nivel nacional que son prioritarias para la gente, como salud, educación, seguridad. Entonces, en ese marco se discute y se asigna. Si uno ve el presupuesto del Ministerio de Turismo, es la primera vez que se incrementa prácticamente en una década y media. Entonces, por ese lado, si bien obviamente nunca se está satisfecho porque siempre se quieren hacer más cosas y para eso se necesitan más fondos, sí vemos el vaso medio lleno en el sentido de que se incrementó el presupuesto del Ministerio, se incrementó en un porcentaje algo mayor a ese, sino que estamos hablando casi de un 3 o un 4%, y con algunas otras medidas que no dependen exactamente del presupuesto nuestro, sino de otros organismos que aplicaría turismo, estaríamos creciendo incluso un poco más. Entonces, reitero, si bien no es lo que obviamente hubiésemos querido, sí valoramos el esfuerzo en aumentar el presupuesto del Ministerio en ese porcentaje. Obviamente que nosotros y todo el sector entiende que el turismo es una herramienta para que el país pueda crecer, pueda generarse empleo, pueda generarse desarrollo y que amerita una inversión que sea lo más amplia posible del sector público también, así como del sector privado. Pero en este contexto, digamos que entendemos la situación y en ese sentido nos quedamos con esa parte del vaso medio lleno. ¿Y cómo se trabaja con ese presupuesto o en qué se está pensando de acá a los próximos años? Bueno, en cuanto al presupuesto, lo que fue el incremento fue para turismo social, que es, digamos, una línea de trabajo que se retoma después de 5 años que se había optado por otras acciones, y después para desarrollar el área de la regionalización, o sea, los aspectos relacionados con el trabajo territorial. Después es tratar de trabajar con creatividad y generando articulaciones con otros ministerios, con otros organismos y con otros sectores. Lo que vamos a intentar con el presupuesto que tenemos es justamente tratar de afinar y dar en el clavo con los temas que tenemos. Obviamente ahí va a haber reasignaciones internas. Nosotros consideramos que, por ejemplo, hay aspectos del Ministerio puede generar, gestionar de otra manera y a partir de ahí ahorrar recursos en un área y destinarlos a otro. Y bueno, en ese momento estamos ahora. Obviamente el presupuesto todavía no terminó de discutirse, tiene que pasar por diputados, después ir a senadores, entonces hasta que no se cierre esa discusión no tenés el número exacto con el que trabajás. Una vez que lo tengas, empezás a planificar, bajar a tierra concretamente en cómo reasignás o asignás esos recursos que finalmente el Parlamento te otorgó. Recién hablaste de turismo social. Voy a hacer una pregunta que capaz es poco simpática, pero es netamente económica, o sea, desde un punto de vista económico. Democratizar el turismo, cuando uno plantea turismo social, en una época fue el turismo quinceañera o turismo de adulto mayor, ¿es gasto o es inversión? Netamente económica la pregunta. Sí, es inversión porque, primero, garantizar derechos es siempre una inversión porque eso quiere decir que estás aportando que la sociedad se cohesione mejor.
En los periodos anteriores incluso había investigaciones que decían que, por ejemplo, los adultos mayores cuando hacían turismo, luego tenían mejoras en la salud, consumían menos medicamentos, generaban otro tipo de situaciones personales que les permitía estar mucho mejor de ánimo y en temas de salud mental. Y todo eso obviamente que es un aporte que es humano, pero también es económico, porque ahí impacta también en esas familias y demás. Y después, por otro lado, si bien no es el gran negocio del turismo, porque tampoco el importe que hay para invertir va a mover la aguja en términos generales, pero sí en algunos destinos y en algunas épocas desestacionaliza, ayuda a mover el sector gastronómico, hotelero o el recreativo, que sin esa inyección a veces pasan periodos más largos sin generar actividad turística. Entonces, desde ese punto de vista también es una inversión y también hay una parte que es obviamente 100% subsidio, donde lo que se trata de garantizar es ese derecho al ocio y la recreación que, como decía recién, lo que hace es mejorar la calidad de vida de un conjunto de la sociedad. Y eso obviamente, cuanto mejor tengamos calidad de vida, la mayor cantidad de gente retribuye mejor para la totalidad de la población. Cuando hablamos de turismo social, ¿se refieren a los adultos mayores, a algún otro segmento? Hay varios segmentos que se están trabajando, no es un área que esté trabajando yo directamente, pero sí se está trabajando con muchos organismos. Hay niños, jóvenes, familias, trabajadores, familias y trabajadores en el programa conjunto y adultos mayores. O sea, no es solamente turismo de jubilados, hay una variedad de programas que se están diseñando y bueno, cuando termine de concretarse la forma en que va a funcionar, que esperamos que sea ahora antes de fin de año, ahí se tendrá una serie de programas donde ya algunos pilotos se están haciendo, que de hecho se han hecho con niños y adolescentes. A modo de ejemplo, con niños y adolescentes, ¿qué tipo de pilotos han hecho? No, un piloto se hizo justamente con gente de familias de Colonia y de Soriano, fue el último partido de Uruguay en el estadio con Perú, que se hizo una prueba piloto de uno de estos programas, pero va a ser mucho más amplio obviamente. De hecho el ministro ya ha declarado el interés de duplicar prácticamente el número de gente que se movía. Y reitero, eso también, sobre todo en poblaciones o en momentos en que los destinos turísticos no se mueven, tiene cierto impacto que es positivo. Nos pasó en otra época de turismo social del Ministerio de Turismo, donde en ciertos lugares, por ejemplo el litoral termal, estas excursiones eran esperadas por hoteles, restaurantes, porque obviamente mueve en momentos en que el turismo masivo, digamos, no está llegando a ciertos destinos. Bien. Cuando el Ministerio de Turismo, plantea políticas o ideas, ¿qué tanta incidencia tiene en los gobiernos departamentales a la hora de plantear, quizás este lugar debiera tener esto se debiera gestionar de esta manera? ¿Hay alguna incidencia departamental? Y también te lo planteo porque uno, también como visitante y como turista de nuestro país, recorre departamentos y pasa que dentro de un mismo departamento hay, lo voy a decir entre comillas, turismo de rico, turismo de pobre, o la estética de lo que puede ser el turismo para personas pudientes en determinado lugar. Por ejemplo, pasa que en sequía se prohíbe regar en determinada zona. Punta del Este está con todos los regaderos maravillosos, las plantas, los jardines. Sin embargo, uno va a Piriápolis, a poquitos kilómetros de ahí, y realmente está muy venido a menos. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto incide el Ministerio de Turismo en las políticas departamentales, que en definitiva son los que deciden, cómo va a estar el lugar para recepcionar el turismo? Bueno, ahí, hay un tema de competencias legales de la norma, donde hay competencias que son municipales, otras departamentales y otras nacionales. En general, la gestión de los destinos corresponde al departamento. Eso es una realidad histórica. El Ministerio de Turismo tiene más que nada que ver con las políticas nacionales de turismo y después la bajada de esas líneas o la articulación de esas líneas con las políticas departamentales. Nosotros hemos estado de visita en algunos destinos, incluso de nuestro departamento de Colonia, donde nos han dicho, ¿ustedes qué van a hacer con nosotros? Y es al revés, porque los proyectos surgen de la comunidad, surgen de abajo y de los gobiernos territoriales, y a partir de ahí es el desarrollo de los destinos. El Ministerio articula, obviamente tiene una política de promoción, de sostenibilidad, de accesibilidad
de capacitación, de apoyo a los emprendedores o a las empresas, de normativa, en fin. Pero son políticas nacionales que se aplican a los destinos. Pero lo que es la calidad de los destinos en general depende en gran parte del propio gobierno departamental o municipal, excepto esas infraestructuras como pueden ser puertos, aeropuertos u otras que dependen de un gobierno nacional. Pero en general lo que se busca es la articulación. Nosotros ahora estamos trabajando en esos niveles, estamos empezando las giras aprovechando que asumieron en julio y que ya ha pasado un tiempo prudencial, con todas las direcciones de turismo para armar las planificaciones, la articulación de la planificación nacional con la departamental y con las asociaciones público-privadas o privadas-privadas, que son, digamos, otra de las patas importantes de la gestión de destinos. Después, obviamente, que puede haber proyectos concretos para que se realice determinada intervención en los destinos o en determinado atractivo o recursos de esos destinos. Pero reitero, la prioridad siempre de la gestión territorial es de los gobiernos territoriales. ¿Qué opinan, hablando un poquito de los gobiernos territoriales? No sé si se puede tener opinión al respecto, teniendo en cuenta tu rol, pero ¿cómo se manejó esto en el Ministerio de Turismo? Lo que tiene que ver de este impuesto que ahora va a poner Montevideo por noche al turista, siendo que en realidad, por otro lado, el Ministerio de Turismo trata de reducir impuestos para que venga el turismo. No sé, por ejemplo, el descuento del IVA. Bueno, para el Ministerio es una acción acertada de la Intendencia de Montevideo por varias razones. Primero porque lo que es la tasa que va a empezar a cobrar Montevideo, lo que se llama la elasticidad del precio, es decir, el impacto en el bolsillo del turista es marginal, ni lo va a notar. Eso está calculado, aparte tiene un límite por cantidad de noches que tampoco se pasa de $5 si te quedas 5 noches o más, o sea, tampoco impacta en el precio. Hay en todo el mundo estas tasas. Y segundo, nos vivimos quejando de que falta financiación para las políticas turísticas y que cuando somos turistas o cuando vienen turistas a nuestros lugares, consumen nuestros espacios, consumen nuestros territorios en el buen sentido. Y además del aporte directo, hay otro tipo de aporte que tiene que buscar la financiación por ese lado. Entonces, a priori, en principio, el Ministerio está de acuerdo con esta tasa que está cobrando Montevideo y nos parece una vía legítima de que no sean los propios ciudadanos que aporten, sino que sean también el turismo quien aporte a financiar justamente las mejoras de ese departamento para el turista y la promoción turística en sí, que haga que vengan a su vez más cantidad de visitantes o mejores cantidad de visitantes para ese destino. Porque siempre tenemos que recordar que el turismo no es un fin en sí mismo, no es que vengan más, gasten más todo el tiempo, sino que tiene que tener un sentido que sirva para el desarrollo del territorio. Entonces, hay que contemplar todos los aspectos y uno de esos es cómo financiar las mejoras, en este caso de Montevideo y de la promoción, por una vía que no sea directamente con los ciudadanos, sino que aporte el turista, obviamente cuidando que eso que le estás cobrando no sea algo que distorsione la decisión de venir o no venir, y en este caso no está ocurriendo. ¿En Colonia aplicaría? En Colonia tuvo una iniciativa hace ya unos cuantos años que no se generó, pero yo creo que esto va a abrir la puerta a que haya otras iniciativas. De hecho, ya se están planteando algunas otras iniciativas. Y bueno, después habrá que ver cómo se articula todo eso, pero digamos, si vas a Argentina o vas a Brasil, también te están cobrando. Acá enfrente en Buenos Aires te quedás en la ciudad de Buenos Aires y te cobran una tasa, que es un poquito más que incluso que la de Montevideo, y la pagamos calladito la boca y no te cambia tampoco la ecuación económica. Bien. Recién hoy planteábamos un poco el tema de la segmentación del turismo y esta consulta va como periodista y va como madre también. A veces faltan propuestas a nivel país para niños. Cuando ustedes plantean políticas de turismo, ustedes me refiero al ministerio, ¿buscan contemplar lo que puede ser el turismo familiar con niños, que es totalmente difícil, complejo y distinto a lo que puede ser la mayoría del turismo cuando se viaja solo, en pareja, con amigos? Sí, eso que planteas es un reclamo en varios destinos del país. Creemos que es, obviamente, primero que nada, un tema de desarrollo de la oferta del sector privado, más allá de que el sector público pueda hacer mejores plazas, mejores museos, lo que fuese, pero sí que es una iniciativa fundamentalmente del sector privado. Hoy se puede encontrar oferta para niños quizás más en Maldonado o Montevideo, claro,
Hay algunas experiencias muy buenas también en el resto del país, por ejemplo en Rivera, un ejemplo que pongo siempre, Minas de Corrales, que yo también tengo una hija chica de 8 años que le fascina ir porque va a buscar oro, entra a las minas, en fin, hay un montón de actividades pensadas para la familia y para los niños, pero es iniciativa privada. Sí, dentro de lo que son las modificaciones en la COMAP, que es la comisión que incentiva la inversión, a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas articulado con el Ministerio de Turismo, estamos buscando que aparezcan algunos centros recreativos más pensados en ese sentido, pensado para la familia, para los niños, porque también eso implica aportar a la desestacionalización, ¿no? Cuando yo que sé, acá se concentra mucho más en el este que acá, pero el turismo de sol y playa, por ejemplo, y a veces ante mal tiempo no tenés muchas actividades para hacer con la familia. Bueno, todas esas cosas están sí arriba de la mesa, lo estamos poniendo incluso en la nueva reglamentación de la COMAP, pero después, reitero, es una iniciativa más que nada que pueda haber también ahí un negocio y que en algunos lugares ya se está viendo que está funcionando, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Cristian Post, director nacional de turismo, con nosotros en este espacio. Hacemos una nueva pausa.